Boreal Televisión presenta. Y ahora, Realidad en Contexto, con el licenciado Julio Pérez Peña. Saludamos a los amigos que nos sintonizan en el país, la región y el mundo a través de Boreal Televisión. Realidad en Contexto a partir de este preciso momento, en compañía del licenciado Reinaldo Enrique. Buenas noches, Buenas licenciado. noches, aquí estamos. Placer inmenso compartir con usted. Hoy con un tema bien interesante, tiene que ver con las vías de ejecución. Las vías de ejecución que desde el contexto histórico del derecho romano, aquellos momentos cuando se aplicaban las vías de ejecución que tenían un sentido diferente. Iban prácticamente sobre la persona del deudor. Sí. Sí, hablemos de eso. Fíjese, es simple. Hay que iniciar conceptualizando lo que son las vías de ejecución. Así, a grosso modo, ese procedimiento que tiene como tendencia, de manera forzada, ejecutar un crédito para poner en manos de la justicia los bienes de su deudor o del deudor, a eso le llaman en sentido general vías de ejecución. Es decir, son los procedimientos encaminados a la ejecución forzada de un crédito, es decir, la ejecución de ese crédito para un cobro compulsivo, poniendo en manos de la justicia los bienes del deudor, es decir, del deudor del acreedor. Entonces, eso a grosso modo son las vías de ejecución. Tal vez nos dirán los televidentes, pero ¿cuáles son esos procedimientos a lo que usted se refiere? Son diversos. Ahí están las vías de los embargos, sobre todo, los enumeramos, el embargo conservatorio, el embargo retentivo, el embargo ejecutivo, el embargo de los frutos no cosechados, el embargo inmobiliario, que puede ser ordinario o especializado, entre otros. Esos son los procedimientos que hemos mencionado. Y necesariamente cada deudor que se vea compelido a que por falta de pago de un crédito, por falta de cumplimiento de esa obligación, pues tiene que saber que se va a ver sometido oportunamente a un cobro compulsivo. Porque es que los artículos 2092 y 2093, Julio, del Código Civil establecen que la prenda común del acreedor son los bienes del deudor. ¿Qué significa eso? Que aunque un bien no esté puesto en garantía de manera específica, como sí se hace cuando hay una hipoteca, como hay un privilegio, entonces lo que va a acontecer es que ese acreedor, si tiene noticias de que el deudor tiene alguna propiedad, ese crédito que en principio es personal, se podrá convertir más que en personal, en un crédito con ejecución real. ¿Y por qué? Porque entre la cosa y la obligación hay una vinculación, porque si el deudor debe, pero ese deudor tiene algún bien que puede ser mueble o inmueble, pues ese acreedor va a ir detrás de esos bienes. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de hacer un cobro compulsivo. Compulsivo porque va a tener que utilizar las herramientas legales que se hacen necesarias para que esa persona que adeuda o pague en efectivo o pague con sus bienes. Vamos a centrar la primera parte de esta conversación en los títulos ejecutorios y documentos que sustentan
esos embargos a lo que usted se refiere. Es interesante porque cuando usted dice los títulos ejecutorios y dice y los documentos que sustenta, es interesante la pregunta porque no solamente puede ser un título ejecutorio, como es el caso de una sentencia, que puede ser definitiva con autoridad de cosa juzgada de forma irrevocable. Puede serlo también un pagaré notarial, pero un pagaré notarial que bien puede ser auténtico o no, porque no necesariamente, si es verdad que el pagaré notarial o la primera compulsa o no la primera compulsa, porque uno se acostumbró a decir compulsa, la primera copia certificada de ese pagaré notarial, como manda el 545 del Código de Procedimiento Civil, tienen ejecución. Y a falta de esas primeras copias, las copias ulteriores. Y lo dice al final la compulsa, siendo la primera copia que se pide a solicitud de la parte interesada. Primera copia, porque hay una segunda copia, entonces, en caso de deterioro o pérdida. Entonces, esos son parte de los títulos, sí, las sentencias y esos pagarés. Pero usted dijo también, y los documentos. Cuando se refiere a documentos, están ahí, quedan encerrados también los pagarecitos simples. Ese pagaré amarillo que venden en la librería, que dice debo y pagaré, donde de forma manuscrita alguien dice que le tomé 100,000 pesos por concepto de préstamo y lo hace de manera manuscrita y le ponen fecha y lo firman, pues eso también, si no bien constituye un título, podría oportunamente convertirse en un título porque no deja de ser un documento que demuestra alguna obligación personal entre ellos, tanto en el acreedor como en el deudor. Entonces, eso es una muestra. Porque hay dos procedimientos. Es una muestra probatoria, porque cuando se dice que hay un documento que no tiene todavía la condición de título, si eso es cierto, no tampoco deja de ser cierto que ese documento muestra una obligación probatoria y que podría convertirse en un título oportunamente. Lo que pasa es que hay que someterlo a un proceso. Tiene la firma del deudor, tiene el número de cédula, pero con ese documento, como bien... Es una especie de letra de cambio. Efectivamente, como bien usted indica, con ese documento se puede solicitar medidas conservatorias. Los cheques también sin fondo. Sí, medidas conservatorias sobre los bienes muebles del deudor, o se puede también demandar en cobro de pesos. Y podría ser, todo depende, porque el abogado que, por ejemplo, es diestro, si no tiene un título ejecutorio y, digamos, tiene un cheque sin provisión de fondo, o tiene una factura, que están dentro de los documentos, o tiene un pagarecito simple, o algún recibo. Un recibo que diga que le debo a fulano de tal una suma de dinero, pueden hacer una intimación de pago. Y una vez hecha la intimación, con un plazo mínimo de un día franco, pues podrían solicitarle a un juez la autorización para trabar medidas conservatorias, que pudieran ser embargo conservatorio, retentivo y hasta la inscripción provisional de una hipoteca judicial. Sí. Que eso sí es peligroso. Con ese documento que es un debo y pagaré o es un recibo, que finalmente pudiera convertirse en un título. Entonces ya ahí, después que ya se inscriben esas medidas, es que entonces viene esa demanda en cobro de peso y validez de esas medidas que fueron ejecutadas de manera conservatoria, porque si es un embargo retentivo, si es un embargo conservatorio, si es una inscripción de hipoteca judicial provisional, son medidas cautelares. Porque el cobro de peso es otra demanda que deriva de ese mismo título. Igual el abogado puede irse por los dos caminos, o de ese medida conservatoria, de ese mismo medio de prueba. O puede solicitar al tribunal un cobro de peso con ese documento. Es que engloban todo. Demandan en cobro de peso y validez de esa hipoteca judicial provisional, y luego, como ya se ha inscrito en algún inmueble propiedad del deudor, ¿qué va a pasar? Que luego se convertirá en definitiva, cuando esa sentencia adquiera la autoridad de cosa juzgada de forma irrevocable. Entonces, el problema, que era pequeño, que era de 50 o 100,000 pesos, puede ser que al pasar del tiempo haya que buscar el doble, el triple o hasta 10 veces más. Bueno, porque cuando envuelve honorarios de abogado, gastos de ejecución, honorarios de abogados, gastos del procedimiento y se suma todo.
se va a la Sí, nube. sí, porque es que Sí. entonces los créditos van Sí. creciendo, porque Sí, fíjese sí. bien, Intereses. es que hay, sí, porque Sí. hay el 1153 del Código Civil, 1153 básicamente, nos dice a nosotros que el juez puede, a título de indemnización complementaria, en caso de intimación y a falta de incumplimiento, a falta del cumplimiento, podría establecer a solicitud de la parte interesada algún interés, Sí, legal. sí, legal, Sí, sí, sí. legal, y en ocasiones fijan un 1.5, 2 puntos, 2.5, 3 puntos, 3%. Sí. Y resulta que ese interés complementario, a título de indemnización complementaria por el incumplimiento de esa obligación, va abultando un poco el crédito. Entonces, además de esos gastos que se generan en los tribunales y de esas costas que posteriormente se reconocen con sentencia y de esos honorarios que hay que buscar, entonces el problema se magnifica. Y yo no sé cómo es que hay gente que hace el préstamo, quizás menor, y no lo paga y deja que se vuelva grande. Y asumen una condición personal con el que le deben el dinero y le dicen, lo que tú quieras. Bueno, y en la ejecución del embargo, ahí va el doble de la deuda. Adiós. Y el deudor Claro. podrá rebelarse, pero ya en ese momento el acreedor no está a su lado. Ahí está la fuerza pública, un alguacil que si se revela, el momento está esposado y todos los bienes van a ser cargados por el Hay Sí. otros títulos que Sí. también son sentencias, como usted lo sabrá, Sí. que son las sentencias laborales, Sí. que esas sí son peligrosas. Mucho más peligroso. Esas sí son peligrosas. Sí, 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 son letal. No sé cómo es que algunos empresarios logran que algunos trabajadores sean desahuciados y que posteriormente se le compliquen las cosas. Pero en el próximo segmento pudiéramos hablar de eso. Regresamos en breve.